Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Otra vez estamos aquí preparándonos para la clase de esta semana. Recuerda que estamos todavía en Gálatas capítulo 3. Hoy estaremos comentando sobre los versos 15 al 18. Gracias a Dios porque podemos estar conectados una vez más a través de este medio. Gracias, Jonathan, por tu ayuda en todo este proceso. Y gracias a los hermanos que nos están escribiendo y mandando alguna información que están recibiendo los videos. Algunos lo ven directamente por YouTube, por el canal de la iglesia. Les animo a inscribirse en la página YouTube de la iglesia. Siempre aparece ahí un loguito para que lo puedan hacer, así recibirán las notificaciones. Gracias a Dios estamos reuniéndonos todavía bien, sin grandes inconvenientes en la iglesia. Si usted tiene a bien acercarse hasta allá, los cultos empiezan a las 11. No estamos teniendo la clase presencial todavía, solamente los cultos de adoración y alabanza. Estemos orando a Dios porque todo este proceso en que estamos metidos de pandemia, que aparentemente no da mucha tregua, el Señor siga moviéndose. Hay protección para los que creemos en Él, pero debemos cuidarnos mucho todos nosotros. Y en la iglesia nos estamos cuidando con las medidas sanitarias que son recomendadas, ¿verdad? También creo que debemos orar hoy por las elecciones ya muy cerca de los Estados Unidos. Apenas faltan unos 4 días. Así que antes de comenzar vamos a orar, poner estas cosas al Señor en su mano y que Él sea quien dirija todas estas cosas. Oremos. Padre, qué bueno es poder reconocer tu soberanía y tu cuidado sobre todas las cosas. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el dueño, hacedor, controlador de toda la historia. Por eso nuestro corazón no puede estar en angustia, sino más bien en una santa expectativa ante lo que tú haces con nosotros. Gracias porque nos has protegido y nos has cuidado en todos estos meses con tantas dificultades de salud. Tú has protegido hermanos en la iglesia y nos has cuidado de muchas maneras. Pedimos, Señor, que tú seas el que guarde y mantenga nuestra salud y nos sigas guardando de todo mal, Señor. Ponemos en tus manos también la situación de la elección próxima aquí en los Estados Unidos, que tú guardes en perfecta paz este país, que tú guardes tanto a los candidatos a la presidencia como a los otros candidatos, que tú, Señor, mantengas un tiempo de paz y tranquilidad en este sitio. Guárdanos en paz, guárdanos en bendición, reconociendo que tú estás en medio nuestro. Guíanos en este estudio, guíanos a la verdad. Siempre pedimos que tu Espíritu Santo sea quien use las palabras, use tu palabra para hablar a nuestros corazones. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces Gálatas capítulo 3, los versos 15 al 18. Un pasaje corto, pero con mucha información para nosotros, y otra vez espero llevar 2 clases este párrafo porque es bien interesante. Dice así: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a tu descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios, que la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Al final dice, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Bien, aquí vemos otra vez a Pablo ya con un tercer argumento con el grupo judío sobre el tema de la ley y la fe en el caso de Abraham.
Recuerden que la semana pasada hablamos de que Pablo hacía un argumento basado en la Escritura. Anteriormente, Pablo había hecho un argumento basado en las experiencias del grupo de la iglesia de Galacia sobre su encuentro ¿cómo se llama? La participación o el encuentro con el Espíritu Santo en la vida de ellos. Fue el primer argumento, la experiencia. Luego habló del argumento de la Escritura. Y hoy Pablo se mete un poquito más profundo en algo que a mí personalmente no me gusta mucho, porque se mete en el aspecto legal de todo esto. Y digo que no me gusta, no porque no me gusta hablar del tema, sino porque es un aspecto un poco más profundo, por decirlo así, en el tema que está desarrollando Pablo. Ahora él trata de dar un ejemplo legal y lo hace con un caso de lo que él llama algo de la vida diaria, algo de lo que está pasando en la vida diaria. Usa este ejemplo, ¿verdad? Por eso empieza a decirle, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede añadirlo, ni añadirle, anularlo, ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Entonces habla ahora de lo que sería un acuerdo básicamente humano. Él levanta esa tesis y ahora lo va a probar legalmente de cómo funciona. Por eso lo usa como un ejemplo. La ley de Moisés, lo está diciendo Pablo, no es la revelación más importante que Dios dio. Dios dio algo más importante que la ley de Moisés. Antes, 430 años antes, había hablado y encontrado a Abraham, y a él le había hecho un pacto y promesas muy claras. Y es ahí donde Pablo afinca su creencia y les dice, si ya hizo un pacto, un acuerdo con una persona, no puede ser eliminado, así como en la vida real no puede ser eliminado. Afirma, lo da como respuesta lo que se demanda a Abraham, que significa, y lo dice que es más significativo de lo que había hecho o lo que hizo después Dios en el caso de Moisés. El fundamento, por decirlo así, de nuestra relación con Dios la basa Pablo en la fe, tal y como sucedió o cómo se basó el pacto de Abraham. La respuesta de Abraham a la proposición de Dios o al pacto de Dios, ¿cuál era? Créelo, acepta estas cosas. En cambio, no sobre las obras de la ley, que es la respuesta que exigió Dios cuando dio la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Pablo ve estos dos acercamientos y él dice, esta promesa de Abraham fue primero, por lo tanto sigue vigente hasta el día de hoy, y ahí nombra a Cristo, por cierto, algo muy clave. Sigue vigente sin ningún cambio porque fue el acuerdo hecho entre ellos, fue la relación hecha entre ellos. Hay dos respuestas distintas. Yo quiero que lean conmigo por un momento Romanos capítulo 4, versos 13 al 15, para que veamos algo importante. Y les advierto una cosa, Pablo se mete tan profundamente en este tema otra vez de la ley y la fe de Abraham y la ley de Moisés, que después tiene que explicar un poco, y será ya dentro de una clase en adelante donde él tiene que aclarar un poco más el tema. Pero leyendo en Romanos capítulo 4, versos 13 al 15, dice de la siguiente manera: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se la tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la fe fueran herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Hasta el 15, ¿verdad? Pablo lo dice muy claramente y lo dice muy enfáticamente, especialmente en el verso 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, lo cual se le tomó en cuenta como justicia. Romanos capítulo 4, verso 13. Muy claro Romanos en este aspecto. Y más adelante, repito, después de esta clase, yo diría que la tercera clase, no la próxima que sería la segunda de este tema, pero ya después de la segunda, Pablo va a explicar un poco más este tema, porque en verdad la decisión o la enseñanza es fuerte, especialmente para los judíos. Los judíos habían vivido muchos años
entendiendo la Biblia a través, por decirlo así, de los ojos de Moisés y la ley. Y Pablo lo que le está diciendo, recuerden, ese padre de la fe que ustedes conocen como fundador del pueblo, recibió todo eso 430 años antes de que se diera siquiera la ley. Por eso Pablo comparte esto como ese acuerdo, o lo compara con ese acuerdo legal de esos pactos hereditarios. Y claramente afirma, el sistema legal prohíbe añadir o quitar nada a un acuerdo que ya está establecido. Y el acuerdo que Dios establece con Abraham, de hecho, es ese pacto con Abraham que hace, y Pablo enfatiza que no se puede quitar o añadir nada de él. Si Dios estuviera cambiando el acuerdo con Moisés ahora, estaría rompiendo Dios su propio pacto. Y es lo que Pablo está tratando de enseñarles. Por decirlo así, Pablo está tratando de enseñar a los judíos a leer la Biblia correctamente. A leer la Biblia, no a través de Moisés, sino a través de Abraham. Y si Dios estableció entonces ese pacto con Abraham, llegando la ley 430 años después, ¿se le añadió algo? ¿Se cambió, se revisó para terminar aquel pacto original? Pablo aclara muy bien esto y dice, si el pacto de Dios se estableció por la fe y no por las obras de la ley, Abraham es la persona clave para ese pacto. Entonces, la relación que debemos nosotros mantener con Dios tiene que ser a través de la fe. Y por cierto, el énfasis que hace Pablo aquí, que nombra a Cristo, es muy interesante. 16. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Pablo entonces relaciona directamente las promesas hechas a Abraham, que fueron aceptadas como un único requisito, la fe y no las obras, las relaciona directamente con la aparición de Cristo Jesús, que es lo que está haciendo Pablo, dándole continuidad, por llamar así, dándole seguimiento o una conexión entre las promesas hechas a Abraham y lo que Cristo viene a hacer ahora en el Evangelio en nuestra época. Y Pablo lo afirma con mucha claridad. Él pone como este ejemplo, dice, son leyes que gobiernan la herencia, no pueden ser cambiadas. Si hay un acuerdo entre dos personas firmados y sellados, no puede ser cambiado. Pablo lo enfatiza en el versículo 15. En el 16 luego dice, enfatiza que el objetivo de las promesas, de lo que Dios hizo, fueron las promesas que él hizo. Interesantísimo que el pacto con Abraham no se hace en base a la fe de Abraham, se hace en base a las promesas de Dios, las cuales Abraham cree. Lo central del pacto con Abraham son las promesas de Dios, las cuales Abraham cree. Por decir así, la respuesta de Abraham a la proposición de Dios de un acuerdo es creerlo, aceptarlo, ningún otro requisito, aunque unos capítulos después empieza a hablar sobre la circuncisión. Tercero, usa ese mismo ejemplo que de la relación del pacto de Abraham con el pacto que hace con la ley. Por eso leemos el 17. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Pablo dice, la promesa sigue igual, el pacto no ha cambiado, y son esas herencias, por decir así, que se reciben como consecuencia de la promesa y no de un cumplimiento, como consecuencia de la promesa y no como un requisito. Y la herencia claramente es esa bendición de Abraham que ha llegado a ser por medio de esa promesa sin las obras de la ley. Y esa promesa es Cristo. Y Pablo trata de explicar legalmente cómo ese proceso se da y cómo ese proceso se realiza y concluye o culmina, por decirlo así, en Cristo Jesús. Lo que Dios le promete a Abraham, que después, 430 años después, llega Moisés y después llega Cristo, es el mismo pacto que Dios está haciendo con su pueblo por toda la historia. Y Pablo presenta, por decir así, dos alternativas. O han de escoger a Abraham
con todas las bendiciones que culminan con la bendición de Cristo y por supuesto con el don del Espíritu Santo que ya habló previamente a Abraham, que ellos, la iglesia de Gata, habían recibido, o han de escoger a Moisés con las obras de la ley, las cuales ya le explicó, traen consecuencias. Y recuerden, ya Pablo explicó, las consecuencias de la ley son maldición. Porque el que incumple, aunque sea una tilde de esta ley, será maldito. Y todos los que estudiamos las clases pasadas. Pablo les enseña a los judíos entonces a poder acercarse a la historia bíblica, no en base a Moisés, sino en base a Abraham. Abraham se convierte en el centro de esa historia o la base del pacto que Dios ha hecho con su pueblo a través de Abraham, que llega ahora a la culminación con Cristo Jesús. Les enseña a hacerlo de esa manera, de una manera correcta. Los judíos por mucho tiempo habían visto su relación con Dios y habían, por decir así, leído las Escrituras a través de los ojos de los fariseos, a través de los ojos de los sacerdotes que enfatizaban la ley y no enfatizaban la fe ni las promesas recibidas o hechas por Dios a Abraham. Por eso Pablo quiere que aprendan a leer el texto desde la óptica o desde la visión de Abraham. Centrarse en el pacto de Dios, cuya respuesta única tiene la fe como único requisito. Y por eso así subraya ese plan universal de Dios. Si ustedes van conmigo a Génesis capítulo 12, hablando un poquito de la historia de Abraham, Génesis capítulo 12, los versos 2 y 3, vamos a recordar un poquito esta historia, ¿verdad? Génesis 12, voy a leer 1, 2 y 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás gran bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí está ese primer pacto, ¿verdad?, que hace Dios con Abraham, con todas esas promesas. Ahora Pablo usa ese ejemplo del pacto muy sencillo, ese pacto de Dios que funciona igual como un acuerdo humano, no puede ser cambiado. Una vez establecido, nada puede añadir o quitar ese pacto. Y ya leímos eso. Luego el 16 lo clarifica más. Todas estas promesas hechas a Abraham y su descendencia son las promesas del pacto que finalizan con Cristo o concluyen, o más bien toma su clímax o su punto más alto e importante en Cristo Jesús. Y en el 17 Pablo aplica ese ejemplo un poco más allá a ese pacto de Abraham y lo compara con el pacto de Moisés y de la ley. Así que le está haciendo esta definición y en el 18 afirma ese ejemplo. Las leyes de la herencia afirman que lo que se ha puesto se recibe como consecuencia de la promesa. En este tipo de acuerdo, la base no es la obediencia, la base es la promesa hecha por Dios. Y esa herencia de bendición a través de Abraham llegará como por la promesa y no por las obras que la ley enfatiza que se deben cumplir. Así que Pablo está aclarando muy bien esto para que los judíos puedan reorientar, por decirlo así, su visión sobre lo que Dios ha hecho. Y otra vez Pablo da esas dos alternativas. Abraham con la bendición de Dios que termina en Cristo y el Espíritu Santo, o Moisés con las obras de la ley que termina en maldición al desobedecer la ley. Por eso, un poco más, después de haber luchado mucho con ese tema, un poco más adelante, él va a explicar el propósito de la ley y todo esto. Y luego en el 29 de ese mismo capítulo, le dice claramente, y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Lo vamos a ver en otras clases más adelante, pero quiero llevarlos a ustedes al versículo 29 del capítulo 3 para que se den cuenta cómo Pablo luego une todo esto en un solo versículo. Y ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Ahí concluye Pablo toda esa historia, ¿verdad? Él establece a esa semilla de Abraham, que es Cristo mismo, para nosotros los cristianos. Y va a esa aplicación concreta de todo lo que nos ha dicho. Pablo explica que ese pacto de Abraham aplica a los cristianos ahora, porque ahora somos hijos de la promesa.
y el próximo análisis que él hace, lo hace con mucha claridad. La ley vino mucho tiempo después del pacto de Abraham. Y si ustedes van conmigo, Éxodo capítulo 12, versos 40 y 42, vamos a ver un poquito de ese aspecto, ¿verdad? Éxodo 12, versos 40, 41 y 42. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas pasarán esa noche en vela en honor al Señor. Y luego empieza a hablar de la cantidad de cosas que pasaron. Y imagínense, 430 años después de Abraham sucede esta relación con las leyes. Entonces, si el pacto de Abraham era irrevocable, la ley de ninguna manera puede venir a cambiar ese pacto. Son hechos ya consumados, esos acuerdos hechos por Dios y con los patriarcas. Significa entonces que la promesa se mantuvo inmovible y ese modo de relación con Dios ya no se basa en el cumplimiento de la ley, o nunca se basó en el cumplimiento de la ley, sino en la fe, en la promesa, que fue lo que le fue contado a Abraham por justicia. Nunca dice, en donde leímos allá en Génesis, y Abraham obró así y le fue contado por justicia. Dice claramente, y Abraham creyó y esa acción le fue tomada por justicia. Vuelve a basar Pablo esa seguridad en las bases de la fe. Significa que las promesas se mantuvieron y el modo de relación con Dios se establece a través de la fe y no a través de la ley. Y eso es muy clave. Siempre hablamos de ese pacto de Abraham, ¿verdad? Que es un acuerdo. Se usa mucho también el término testamento o disposición unilateral iniciada y desarrollada por una de las personas. Por eso también se usa la palabra pacto cuando son dos personas. En este caso, Dios y Abraham. Dios ponía todas las promesas y Abraham solo ponía su parte de creer o la parte de la fe. Por años usaron ese término de pacto a referirse a ese acuerdo entre Dios y Abraham. Y unos piensan que a veces que fue solo Dios quien lo hizo y las promesas vienen de Dios sin duda y Abraham las cree. Aunque no hay, por decir así, una clara obligación de parte de Abraham, y él es como el representante colectivo, por decir así, de toda su descendencia. Fue el primero, fue el que inició todo esto y en él somos todos representados. Por eso el pacto no fue un acuerdo consensuado quizás entre estas dos partes. La promesa dada a Abraham fue muy clara y si ustedes ya recuerdan todavía Génesis 12, 2 y 3, que ya lo leímos, pero podemos leer otro párrafo más. Ahora voy a leer Génesis 17, 1 al 8. Ustedes ya recuerdan, por favor, Génesis 12, 2 y 3, ya lo leímos. Pero ahora quiero leer Génesis 17, 1 al 8, para que vean un poco más el desarrollo de esta promesa. Génesis 17, 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios poderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia de gran manera. Al oír que Dios le habla, Abraham cayó sobre su rostro en tierra y continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú eres el padre de una multitud de naciones. Ya no se te llamará Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré la posesión perpetua de toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré tu Dios. Ahí hasta el número 8, ¿verdad? Génesis 17, 1 al 8. Así que fíjese todo lo que incluye ese pacto que ahora está ratificando Dios cuando ya Abraham tenía 99 años. Habla prácticamente de 8 elementos. Habla de la descendencia que le va a dar.
una descendencia grande, saldrán reyes de ti, habrá todas estas cosas. Habla de la bendición, yo te bendeciré. Habla del gran nombre que va a tener Abraham también. Habla de la bendición y la maldición a quienes lo traten de la misma manera. Habla de la ocupación de la tierra prometida. De que será bendición para los gentiles, también habla de eso. Habla de que Dios sería el Dios de su pueblo, completamente también. También habla de esos reyes que van a salir de su descendencia. Así que toda esta lista grande que hace aquí en Génesis 17, 1 al 8, incluye todo ese pacto completo con Abraham. Y Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Pero hay tres formas, por decir, de caminar, ¿verdad? Ese pacto desde la circuncisión hasta Moisés, hasta que entran todos aquellos requisitos de Moisés, luego desde Moisés hasta Cristo, y luego de Cristo hasta el tiempo final que hoy todavía estamos esperando. Así se debe leer, por decir así, la Biblia. Abraham tuvo ese papel importante, pero, repito, no todos los judíos habían entendido ese encuentro, sino que habían elevado más a Moisés sobre Abraham. Y al elevar más a Moisés sobre Abraham, habían mal enfocado, por decir así, habían mal enfocado el resto del entendimiento. Ponían más énfasis en la ley de Moisés que en la fe de Abraham. Y quiere Pablo enfatizar a Abraham y no a Moisés como la esencia del modo de cómo Dios se revela a las personas. Por eso en ese verso 17 de Gálatas 3 que estamos leyendo, él hace esa relación. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 400 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto. Pablo quiere decir, la ley dada a Moisés en nada modificó el pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso aquel pacto que se hizo con Abraham fue hecho en base a la fe, y Abraham creyó y le fue contada por justicia. No fue hecho en pacto de un proceso de obediencia de Abraham, sino en base a la fe. Por eso lo deja muy claramente. La ley no anula el pacto de Abraham, queda vigente, lo hace intocable. Ese pacto no puede ser anulado. Y ya por eso dije esas tres relaciones, desde el pacto de la circuncisión hasta Moisés, por llamarlo así, luego desde Moisés hasta Cristo como una segunda parte, y luego desde ese Cristo y el nuevo pacto con el hombre hasta el final de los tiempos, que es lo que estamos esperando hoy. Dios ha seguido el mismo patrón de relacionarse con su pueblo, y es la fe. Dios ha seguido el mismo patrón de relacionarse con su gente, y es la fe. Nunca ha sido por el cumplimiento de unas obras de la ley. Por eso Pablo dice claramente, la ley no anula el pacto. Y ese énfasis que hace en el versículo 18 lo hace también muy claramente. Lo leo para ustedes una vez más. Si la herencia se basara en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Básicamente, como hemos dicho antes, con la salvación. La salvación es un regalo de Dios que se recibe inmerecidamente, gratuitamente. No la merecemos, porque merecemos la muerte, el castigo eterno de Dios. No merecemos la salvación de Dios. Dios nos la da como un regalo, inmerecido completamente. Todos merecemos la muerte porque todos hemos pecado delante de Dios. Todos merecemos la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, entonces provee la solución, la misma solución de Abraham. La fe en la promesa. La fe en la promesa. La promesa de Abraham estaba delante de él. Faltaban años para que se diera la promesa en Cristo Jesús. Para nosotros, la promesa está, por decirlo así, en nuestro pasado. En nuestro pasado, en el tiempo que vivimos, es nuestro pasado. Sabemos que para Dios no hay tiempo, ¿verdad? Y Él mismo hoy, mañana y siempre. Pero para nosotros ya no creemos en la promesa que vendrá, como lo hacía Abraham. Ya nosotros creemos en la promesa que vino
que es Cristo Jesús. Y ahora mora en su pueblo a través del Espíritu Santo. Y este es del Espíritu Santo, perdón. Y este es el énfasis que está haciendo Pablo en este versículo para aclararle a los judíos que ellos por siglos se han estado enfocando en Moisés y no en el dador de la promesa, que es Dios, y en el instrumento que Dios usó para dar esa promesa, que es Abraham. Por eso ese ejemplo es tan importante. La promesa, su cumplimiento, se basa en lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra es la fuerza que le da a la promesa y la seguridad que le da para nosotros. Ninguna otra cosa, no son nuestros cumplimientos. Dios prometió todas aquellas 8 cosas que dije ya de Abraham, ¿verdad? Las repito: bendición a su descendencia, bendición para él, un gran nombre. Al que te bendice, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Ocupación de esta tierra que te estoy prometiendo. Bendición a través de ti a todos los pueblos de la tierra, incluyendo los gentiles. Dios sería el Dios de su pueblo, y descendencia de reyes saldrán de Abraham. Todas estas 8 promesas a Dios lo prometió y Dios la cumplió a Abraham. Los judíos quizás creían o deseaban estas promesas o el cumplido, sí las deseaban, pero las mal enfocaban. No entendían que eran recibidas por la fe, sino por las obras de la ley. Y ahí estaban perdidos, habían perdido el camino que nunca debieron haber perdido, por decirlo así. Se habían equivocado. De ser lo contrario, se equivocó Dios. Y sabemos que Dios no se equivoca. Si Dios cambió, después de la promesa, cambió las obras de la ley, se equivocó Dios, y sabemos que Dios no se equivoca. Dios no le pidió a Abraham que obedeciera a la ley, ni siquiera estaba dada. Recuerden, como ya dije, vino 430 años después. Entonces, esa herencia de bendición de Abraham, que los judíos prácticamente deseaban para ellos, se hace efectivo del mismo modo que se había hecho para Abraham. ¿De qué modo? Por la fe. Por la fe en lo prometido. Por eso Pablo es tan franco y tan conciso cuando él habla de que tratar de cambiar a esto o tratar de aplicar la ley a esta promesa, lo que hace es anular la promesa, porque entonces cambia el acuerdo, cambia la ley. Por eso un poco más adelante, como ya le dije, en Gálatas 3 mismo, él va a aclarar un poco ese tema de para qué sirve la ley. Del 19 en adelante lo va a hacer, para qué sirve la ley. Pero ahorita quiere dejar claro que aún con el ejemplo de la ley terrenal, por llamarla así, de la ley humana, cuando hay un acuerdo entre 2 partes y se establecen por decir así, los principios de ese acuerdo, no puede ser cambiado unilateralmente. Pablo dice claramente, de la misma forma, el acuerdo que Dios tomó con Abraham allá antes de salir de Ur de los Caldeos, allá cuando Abraham era joven, quizás no tenía, era un pagano Abraham, era un pagano totalmente, pero Dios lo tomó a él como un ejemplo para formar ese pueblo que hoy sale de las fronteras de israelitas, las fronteras culturales, las fronteras nacionales, y abarca un pueblo que hoy está en todo el mundo, que es la iglesia cristiana de Dios. Hoy nosotros somos su pueblo, hoy somos bendecidos por las bendiciones que se le hicieron a Abraham. Hoy somos recipientes de esas bendiciones. Y Dios nos dé la gracia a nosotros de ver todo esto para que entendamos que la gracia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios sobrepasó los límites del pueblo judío, porque así era el plan de Abraham cuando le dice: en ti bendeciré todas las naciones de la tierra, una de las 8 bendiciones que le da a Dios a Abraham en la promesa, en el pacto. Nosotros somos ahora parte real de esa bendición completa que Dios le ha dado a Abraham. Y podemos, ¿cómo disfrutarlo? Ahora a través de Cristo y a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos esa bendición completa con nosotros. No nos falta nada. No tenemos que cumplir nada. No tenemos que lograr nada, porque ya eso fue logrado por Cristo Jesús. Aquí en la tierra, cuando vino, vivió como hombre, cumplió la ley hasta la última tilde, no falló ni una sola vez, y en su sacrificio en la cruz recibió la maldición de la ley que era sobre nosotros, la recibió sobre él. El santo
por los pecadores, el justo por los injustos. Esta es la gran bendición del Evangelio. La gran bendición del Evangelio no es obedece estas leyes y serás salvo. La gran bendición del Evangelio claramente lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él es el cumplimiento de la promesa de Abraham. Y yo quiero que entendamos esto porque vamos a seguir investigando este tema y trabajando más sobre este tema, pero la base sigue siendo la promesa de Abraham. Y el cumplimiento de esa promesa es la fe, exclusivamente la fe. Y mientras nosotros podamos entender estas cosas, sé que vamos a caminar con seguridad, sin temor en la vida cristiana, para ver cada día esas bendiciones de Abraham también cumplirse en nosotros, porque ahora somos sus herederos, somos sus hijos. Amén. Yo espero que estas cosas se entiendan bien, se aclaren bien. La semana pasada que viene vamos a continuar con este mismo tema y yo espero que después de 2 clases bien detalladas podamos salir claros antes de entrar en los siguientes temas sobre la ley. Gracias, hermanos, por este tiempo. Dios les siga bendiciendo. Usen estos videos para como ustedes piensan que debe servir. Algunos los están compartiendo con otros. Háganlo con toda libertad y que la paz del Señor esté sobre nosotros. Oremos. Qué bueno, Señor, poder reconocer que tu plan es uno solo y ha sobrepasado los tiempos, ha sobrepasado los siglos, las edades. Que tu deseo siempre fue formar un pueblo grande, genuino, que pueda adorar y bendecir tu nombre. Y tu deseo siempre fue que ese pueblo sea formado a través de la fe, porque por las obras, Señor, no podemos ser salvos. Señor, ayúdanos a entender estas cosas para así depender de la única fuente genuina de salvación, la fe en Cristo Jesús. Para así solamente depender de la única seguridad firme que tenemos, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Señor, gracias porque nos has hecho partícipe de esa bendición. Y permítele que cada día podamos compartir esa bendición con aquellas personas que no la conocen y que también otros puedan llegar a conocerla. Síguete moviendo en nosotros y a través de nosotros. Pedimos todo esto, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.